Hola, mi nombre es Irene y hoy te voy a contar la Biblia en 5 pasos. Bueno, voy a intentar. Pero para empezar, te voy a contar algunos datos de color. La Biblia en realidad no es un libro, sino que son un montón de libros. Exactamente son 66 libros que están compendiados en uno solo y forman un solo bloque. Ese bloque se divide en dos, que van a ser el Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo Testamento por el otro. El Antiguo Testamento básicamente habla del origen de la raza humana y del nacimiento y la evolución de una nación que es Israel. Y el Nuevo Testamento te va a contar o se va a enfocar en la persona de Jesucristo y te va a contar qué pasó desde que Jesús vino hasta que se fue y después cómo siguieron los discípulos con esa tarea. Y hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, que la Biblia se escribió no en un solo momento, sino en un periodo de tiempo que es bastante extenso. Ronda más o menos entre los 1500 y 1600 años. Se escribió en 3 continentes, se escribió en Asia, en África y en Europa. Se escribió en 3 idiomas. El Antiguo Testamento se escribió la mayor parte en hebreo y pequeñas partecitas en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en un idioma que se llama griego, más precisamente el griego koiné, que era el idioma que se hablaba en esa época. La Biblia tiene más de 40 autores. Es decir, más de 40 personas en esos 1500 a 1600 años escribieron los diferentes libros que después pasan a formar lo que hoy conocemos como la Biblia. Ahora, la Biblia no es solo una compilación de libros que hablan de diferentes historias y se juntaron todos, porque hay algo impresionante en realidad en todo esto, y es que hay un tema central, y ese tema central es el plan de salvación de Dios para la raza humana. La Biblia explica como ningún otro libro el propósito del ser humano, es decir, su razón de ser, para qué está en esta tierra. También explica el origen del ser humano, de dónde venimos, y también explica nuestro futuro. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Bueno, empieza con un primer punto fundamental, y es que no somos títeres. Esto se ve muy clarito desde el comienzo, desde la primera historia que cuenta la Biblia, que seguro la conoces, aunque no seas un lector de la Biblia, y es la historia de Adán y Eva. Cuando Dios crea a los primeros seres humanos, que fueron Adán y Eva, y los pone en un huerto que se llamaba el huerto del Edén, también les pone 2 arbolitos y les dice, bueno, este es el arbolito de la vida y este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No coman el fruto de este árbol. Dios deja claro desde el comienzo que tanto Adán como Eva, como todo el resto de la raza humana, tiene libre albedrío. Eso significa que yo tengo la capacidad de elegir. ¿Y qué vamos a elegir? Bueno, vamos a elegir si queremos seguir los estándares de Dios y las reglas que Dios pone para nuestra vida, para nosotros, y el plan que Dios traza para nosotros, o si, al contrario, queremos seguir nuestras propias reglas y decimos, no, gracias, todo bien Dios, gracias por crearme, pero yo quiero seguir mis propias reglas, yo soy mi propio dueño, yo tomo mis propias decisiones, etc. Ahora, ¿por qué seguir las reglas de Dios? ¿O por qué ajustar nuestra vida a sus estándares? Eso es porque Dios nos creó a nosotros, Él es nuestro creador. Dios nos creó con un propósito específico, con un plan específico. Su plan era que nosotros estuviéramos unidos a Él siempre, pero también nos dio la libertad de elegir. Y nosotros, por supuesto, elegimos alejarnos de Él. Lo segundo que nos enseña la Biblia es a hacernos cargo. Cada decisión que tomamos tiene sus propias consecuencias. Y nosotros tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomamos. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Y es lo que se viene repitiendo con absolutamente todas las personas, me incluyo. Y es que cuando nos equivocamos, o cuando hacemos algo mal, o cuando tomamos una decisión que tiene consecuencias malas, tratamos de desligarnos de la culpa y de responsabilizar a alguien más. Cuando Adán y Eva fueron y comieron del fruto que estaba prohibido,
Dios lo primero que hizo fue buscarlos a ellos y preguntarles por qué lo hicieron. Y cuando se lo pregunta a Adán le dice, ay, no fui yo, fue ella. Eva fue la que me dio el fruto. Y cuando Dios va y le pregunta a Eva, ¿por qué comiste del fruto? Eva que le dice, perdóname, tenés razón, me equivoqué. No, le dice, ella fue y le señala a la serpiente. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos una tendencia y es a siempre tratar de responsabilizar a alguien más por nuestras propias decisiones. Y eso es algo que la Biblia marca claramente que no podemos hacer. Nuestras decisiones tienen consecuencias y en el caso de Adán y Eva, la consecuencia que se introdujo al mundo desde ese momento fue la muerte. ¿Cómo entendemos la muerte? Bueno, vamos a definirla como si fuera una separación. Entonces, la muerte física es la separación de la vida. Nosotros estábamos vivos y pasamos a estar muertos. Pero hay otra clase de muerte que es mucho más grave y es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios. Nosotros fuimos creados para estar unidos a Dios. Dios nos creó para estar unidos a Él. Ese es el propósito de la existencia del ser humano. Pero cuando nos da la capacidad de elegir y nosotros elegimos alejarnos de Dios, entonces nos vemos separados de Él. Lo tercero que nos enseña la Biblia es que alguien tiene que morir. Si la paga por el pecado es la muerte, entonces sí o sí para cubrir ese pecado y para poder volver a acercarnos a Dios, alguien tiene que morir. ¿Qué sistema se instituyó en la Biblia desde el comienzo? Bueno, el sacrificio, pero de animales inocentes. Antes que me digas, ¡ay, qué terrible! Eso es muy cruel, sacrificar a un animal en vez de una persona. Yo te invito a recordar que la Biblia no es un libro que se escribió el año pasado o hace 5 años. La Biblia terminó de escribirse hace más de 20 siglos. Entonces, para entender la Biblia, nosotros tenemos que entender que muchas de estas cosas que se cuentan están situadas en otra cultura completamente diferente. En esa época, el sacrificio de animales era una cosa muy común. Entonces, durante un largo periodo de tiempo, más exactamente durante todo el Antiguo Testamento, se sacrificaban animales, que son seres inocentes, para cubrir la culpa de los seres humanos. Porque la justicia de Dios exigía que sí o sí haya un sacrificio por la culpa para que nosotros pudiéramos acercarnos de nuevo a Él. Lo cuarto que nos enseña la Biblia es de la imperfección a la perfección. Probablemente te estés preguntando a esta altura por qué no se sigue usando el sistema de sacrificios. Es por una sencilla razón y esa razón se llama Jesucristo. El sistema de sacrificio que se usó durante un largo periodo de la historia era un sistema imperfecto. ¿Por qué? Porque cada vez que uno se equivocaba, cada vez que uno pecaba o cada vez que uno deliberadamente se alejaba de Dios, para poder volver y restaurar la relación con Dios, tenía que sacrificar nuevamente un animal. Y esa es la razón por la que Jesús finalmente viene. Yo te dije al comienzo que la Biblia cuenta una gran historia y es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Pero ese plan de salvación no se muestra de un día para el otro, sino que se va mostrando de forma gradual y recién se completa cuando viene Jesús. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque cuando termina de escribirse el Antiguo Testamento, 430 años antes del nacimiento de Jesús, había escritas cerca de unas 300 profecías que anunciaban que iba a venir un Salvador o un Mesías o enviado de Dios. Cada una de esas 300 profecías, sin excepción, se cumplen en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo Jesús completó ese plan de salvación? Bueno, cuando Él vino a la tierra, Él es el Hijo de Dios. Cuando Él viene a la tierra y toma forma humana, Él vivió toda su vida bajo los estándares de Dios. O sea, vivió una vida perfecta. Nunca se equivocó, nunca pecó, nunca creyó más en sí mismo que en Dios, nunca confió más en sí mismo que en Dios ni en ningún otro ser. Y aún así, Él murió.
Jesús vino y desde que vino Él sabía que iba a morir y de hecho se lo decía a sus propios discípulos. Si vos lees los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús desde el comienzo sabía que Él venía a morir. Él venía a sacrificarse por nosotros. La vida de Jesús es la historia del inocente muriendo por el culpable, del justo muriendo por los injustos. Es la historia de Él ocupando un lugar que nos correspondía a nosotros. Es la historia de Él ocupando mi lugar y es la historia de Él ocupando tu lugar. Pero esa historia no termina ahí. Cuando Él muere, sufre la muerte física y también sufre lo que hoy te dije que es la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Él se ve separado de Dios. Pero como Él era inocente, entonces la muerte no tuvo poder sobre Él y Él resucitó. Y gracias y a través de su resurrección se abrió el camino para nosotros. La quinta lección que nos enseña la Biblia es que nosotros estamos en bancarrota. ¿Por qué estamos en bancarrota? Porque cuando nosotros queremos hacer bien las cosas, cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, nos vamos a dar cuenta cada vez más que no podemos llegar a la perfección a la que tendríamos que llegar para poder acercarnos a Dios. Entonces, cuanto más nosotros queremos acercarnos a Dios, más nos damos cuenta que estamos en bancarrota, que no lo podemos hacer. No se puede ganar la salvación por méritos, no se puede ganar el cielo por buena conducta o por portarnos bien o por cumplir ciertas reglas. No se puede ganar la salvación por asistir a una iglesia, no se puede ganar la salvación por nada de eso, porque sencillamente la salvación no es algo que se pueda ganar. La salvación es algo que se nos da de forma inmerecida, pero se nos da recién cuando nosotros nos damos cuenta de la condición en la que estamos, cuando nos damos cuenta de cuán inútiles somos para poder acercarnos a Dios, nos damos cuenta de cuánto fallamos y de cuán orgullosos fuimos, cuán soberbios fuimos al querer confiar en nosotros mismos en vez de confiar el rumbo de nuestra vida al ser que nos creó y al ser que nos diseñó. Entonces en ese momento aparece Jesús. Jesús se pone entre nosotros y Dios nos ve a nosotros a través de su Hijo y es así como somos perdonados. Entonces, recordad todo lo que hablamos. Primero, no somos títeres, vos tenés la capacidad para elegir. Segundo, nuestras decisiones tienen consecuencias. Tercero, alguien tiene que morir porque la paga del pecado es la muerte. Cuarto, ese sacrificio fue hecho ya por Jesús. Y quinto, depende de vos aceptarlo o no. Recordá que la decisión es tuya. Si te gustó este video, dale like, compartilo, puedes seguirnos en Instagram, puedes dejarnos sugerencias de los distintos temas que te gustaría que hagamos. Todo lo que quieras puedes comentarlo. Muchas gracias por vernos.